Sean bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. En este momento daremos inicio con la presentación del ingeniero Carlos Pérez. El ingeniero Pérez forma parte de la Subdirección de Control del Desarrollo Urbano de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador desde el año 2020. Es responsable de la resolución de permisos de construcción de categoría 3 y es responsable ad honorem de los trámites categoría 3 de recepción de obra y monitoreo del Departamento de Control del Desarrollo Urbano de PAMS. Carlos tiene una maestría de Ingeniería Estructural y Geotécnica de la Pontificia Universidad Católica de Chile y un título de Ingeniero Civil por parte de la Universidad de El Salvador. Carlos cuenta con una amplia experiencia en diseño y construcción de obras civiles de tipo industrial, comercial y habitacional. Sin más preámbulos, los dejo con el ingeniero Pérez para que pueda iniciar con su ponencia. Muy buenos días, es un placer para mí estar este día frente a ustedes y poderles compartir un poco sobre lineamientos generales para la elaboración de memorias de cálculo estructural. Muchas gracias por la presentación, arquitecta. La agenda para el día de ahora, permítame, voy a colocar el puntero. La agenda para el día de ahora, ya estuvimos viendo la introducción al webinar. Vamos a ver un poco sobre el concepto y objetivos de una memoria de cálculo. Veremos sobre una pequeña reseña normativa acerca de lo que nos dice nuestros reglamentos acerca de las memorias de cálculo, para luego pasar a una lista, digamos, de ítems que conforman el contenido mínimo de una memoria de cálculo estructural para una edificación en general. Luego veremos algunas consideraciones especiales que se deben de tomar cuando uno hace una revisión estructural, siempre hablando en el sentido del contenido mínimo que debe de tener una memoria de cálculo, para luego pasar a una etapa de ejemplos prácticos en las cuales veremos dos casos. Uno, el de una ampliación en segundo nivel con material liviano y un muro de contención, para luego llegar a la parte del espacio de preguntas. Una memoria es un documento descriptivo donde se describe de manera detallada los procedimientos aplicados para el cálculo de determinada estructura. Este concepto es bastante general y puede ser aplicado para diferentes especialidades. Una memoria de cálculo puede ser utilizada para las especialidades de hidráulica, electricidad, el área mecánica, pero eso es, digamos, como el concepto más general que tiene una memoria. Pero ya luego, para el caso que nos atiende el día de ahora, que es de estructuras, digamos, una memoria describe los procedimientos aplicados para el cálculo de determinada estructura, valga la redundancia, especificaciones técnicas de los materiales, dimensionamiento de cada uno de sus elementos, así como también la interpretación de resultados, conclusiones y recomendaciones. El objetivo va ligado, digamos, al concepto y es reflejar los procedimientos realizados en el proceso de diseño estructural y sustentar lo presentado en los planos estructurales. Es importante mencionar que una memoria de cálculo va acompañada de los planos estructurales o planos constructivos, los cuales deben de estar íntimamente relacionados entre sí y debe de ser coherente la información que se establece o se indica en la memoria de cálculo, como a su vez los que se presentan en los planos estructurales. ¿Cuáles son los usos que una memoria de cálculo estructural tiene? Tenemos la verificación de la información y cálculo utilizados en el diseño de la estructura, transmitir los procedimientos y resultados del diseño estructural a terceros. Eso es bien importante, ya que nosotros diseñamos nuestras estructuras para cierta vida útil, para cierto uso en específico, y en el futuro no sabemos si se va a mantener el uso, si es que el propietario necesita hacer alguna ampliación o alguna modificación a la estructura que diseñamos, o si cambia de propietario y por eso mismo da razón a un cambio de uso. Entonces es necesario de que como diseñadores o los diseñadores originales, en este caso del diseño, pues dejemos plasmado de mejor manera los procedimientos que utilizamos para el diseño, porque probablemente, no sé, puede que se dé el caso en que sea otro profesional el que retome el trabajo de esta modificación. Entonces, debemos de dejar lo más claro posible los procedimientos y la interpretación de los resultados que nosotros utilizamos a la hora de diseñar para que un tercero o nosotros mismos, pues imagínense, ustedes diseñan una estructura ahora y surge que en 20 años el propietario lo busca de nuevo porque necesita ampliarlo.
Entonces, ustedes probablemente en 20 años se les habrá olvidado las hipótesis que tomaron para el diseño. Entonces, al tener, digamos, esta información plasmada en la memoria de cálculo y que sea coherente con los planos, pues servirá de mucho, de insumo, de base, para poder continuar con el nuevo proyecto. Adicional de eso, también tenemos que otro de los usos es la obtención de costos asociados a la estructura. Muchas veces los proyectos necesitan un estudio de factibilidad para ver si es construible un proyecto. Digamos, a veces el propietario tiene en mente una idea de proyecto y es necesario, digamos, como partir o tomar en cuenta la parte económica, y por eso es importante a veces o puede ser útil una memoria de cálculo estructural, ya que la memoria de cálculo va a arrojar el dimensionamiento y la cuantificación de materiales y puede servir para este estudio de factibilidad y poder decirle al propietario si dicho proyecto puede ser construible o si es necesario hacer algunas modificaciones. Adicionalmente, pues es un requisito para la obtención de permisos de construcción en el área metropolitana. Digamos, más adelante vamos a ver cuáles son algunos más específicos, cuáles son los requisitos, pero la memoria de cálculo estructural, digamos, en general es un requisito para la obtención de un permiso de construcción, al igual que otras autorizaciones en otras instituciones. Vamos a pasar ahora, digamos, a la parte normativa, la reseña normativa que les mencioné, y vamos a iniciar con la normativa de diseño por sismo, que forma parte de las normas técnicas del Reglamento para la Seguridad Estructural de las Construcciones de El Salvador, que es nuestro marco regulatorio vigente. En su apartado 1.2 de disposiciones generales, indica que la memoria de cálculo y los planos estructurales deben contener los criterios adoptados para el diseño sísmico y que deben incluir la siguiente información. Dentro de ello tenemos identificación y ubicación de la construcción, zona sísmica en la que se ubica. Estos dos parámetros están relacionados entre sí, ya que dependiendo de la ubicación de nuestro proyecto, pues así se va, digamos, existe una clasificación de zonas sísmicas en el país, y a partir de su ubicación va a determinar qué parámetros de aceleración va a utilizarse para el diseño sísmico. Adicionalmente, debe de incluir los parámetros del sitio, los cuales están asociados a la clasificación sísmica del sitio, lo cual va a estar íntimamente relacionado con los resultados y la caracterización geotécnica establecido en el estudio de suelos. También tenemos que indicar la categoría de ocupación. Esto está asociado, digamos, a cómo debe responder una estructura después de un sismo, si tiene que estar inmediatamente, que puede ser ocupacional inmediatamente después de un sismo, o si no, por ponerles un ejemplo, un hospital debe estar completamente operacional después de un sismo. Entonces, esta tiene como una categoría de ocupación un poco más especial y por lo tanto debe de ser un poco más exigente el diseño sísmico o la demanda para el diseño sísmico. También dentro de estos aspectos que el apartado 1.2 indica, se debe de analizar o identificar cuál es el sistema sismoresistente a fuerzas laterales que nuestra edificación posee. Y todos estos insumos se unen para poder, digamos, ya sea calcular el coeficiente sísmico o en el caso de utilizar un análisis estático, o si se pasa a un análisis modal espectral donde uno, digamos, todos estos parámetros se utilizan para poder construir un espectro de diseño. Además de eso, nuestra normativa de diseño establece siempre en el apartado 1.2 algunas recomendaciones o algunas exigencias que se deben de contemplar al momento de utilizar programas de computación, que ustedes sabrán que actualmente la mayoría o muchos de las edificaciones, su cálculo se hace a través de un programa de computación. Entonces, la normativa exige, digamos, que en la memoria de cálculo estructural se indiquen o se aclaren ciertos puntos, como lo son: deben de colocarse esquemas del modelo matemático completo usado para representar la estructura en el análisis. Es necesario porque, o sea, muchas veces, como les mencionaba, debe haber una coherencia entre la memoria de cálculo y los planos. Entonces, estos esquemas sirven para terceros, incluso para el mismo diseñador, para identificar de que estamos hablando de la estructura o del proyecto que estamos diseñando en el momento. Entonces, es importante dentro de estos esquemas colocar esquemas tridimensionales, esquemas en planta, esquemas en elevación, y tratar, digamos, de garantizar
de que estamos, digamos, mostrando en nuestra memoria de cálculo de que estamos hablando del proyecto en específico. Adicionalmente, se deben de proveer en la memoria una descripción del programa donde contenga la información necesaria que permita determinar la naturaleza y extensión del análisis. Los programas de computación eh, están desde los más básicos hasta los más complejos. De igual forma, así son los análisis. Entonces, de una parte importantísima del diseño, probablemente de la parte fundamental de un diseño es establecer qué tipo de análisis va a requerir, digamos, cierto proyecto. Entonces, es necesario como establecer y decir cuáles van a ser los alcances de nuestros análisis. Obviamente, esto va a depender o lo va a determinar la experiencia del diseñador, así como también la complejidad del proyecto. Además de eso, tenemos que indicar los datos de entrada y resultados claramente diferenciados entre sí. Hay una moraleja o una sí, no es una manera, sino que es como una forma de ver qué es un programa computacional. Un programa computacional se puede tomar como una caja negra, donde ustedes le meten, digamos, una información de entrada y el programa les da una información de salida. Entonces, es bien importante en que nosotros especifiquemos bien cuáles son los datos de entrada antes de ingresarlos al software. Uno tiene que analizarlos de manera bien específica para establecer la calidad de esta información de entrada, porque así como esta información de entrada sea de mejor calidad, así va a ser nuestros resultados. También tenemos algunas recomendaciones, algunas indicaciones que también establece la normativa, el reglamento a la Ley de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del AMS, el RL de OTAMS, y tenemos un concepto, el cual está en la parte, digamos, en el reglamento hay una parte donde se establecen, digamos, diferentes conceptos que se utilizan en el reglamento, y tenemos que una memoria de cálculo es un documento en el cual se describen los cálculos de una forma cuantitativa del diseño sismo resistente de una edificación, la cual se complementa con el juego de planos estructurales. Adicionalmente, tenemos el artículo 67A, donde establece a quién corresponde la responsabilidad profesional del diseño estructural, al igual que establece que para el caso que se realicen cambios de uso o habitación en los casos de inmuebles que deban realizar reparaciones estructurales por daños, se deberá presentar la revisión estructural correspondiente. El artículo 815 establece que se deberán presentar cálculo estructural para muros con una altura mayor o igual a 3 metros, medidos a partir del nivel de desplante, y el artículo 817 establece que se deberá presentar memoria de cálculo estructural para las edificaciones mayores de 2 niveles, bodegas y naves industriales de un nivel. Aquí quisiera hacer una aclaración, y es que si el reglamento les indica, por ejemplo, en el artículo 817, de que se debe de presentar una memoria de cálculo para edificaciones mayores de 2 niveles, pero eso no significa de que las edificaciones de un nivel o un muro de 2 metros no necesitan un cálculo estructural. O sea, es un requisito de que para obtener, digamos, en este caso, el artículo 817, son los requisitos para la obtención de un permiso de construcción, pero lo que les quiero, digamos, dejar, digamos, o les quiero hacer ver es que toda estructura requiere un cálculo estructural. Entonces, que ya luego, digamos, la presentación de una memoria como requisito para la obtención de permiso, digamos, eso es lo que el artículo 817 establece, pero el cálculo estructural, toda edificación debe tener, digamos, un sustento numérico en el cual, digamos, el profesional responsable establezca cuáles son, digamos, los parámetros que es necesarios para, digamos, su construcción. Ahora, ya habiendo terminado la parte de la reseña normativa, pasaremos a lo que sería, digamos, el contenido mínimo para la memoria de cálculo estructural. El contenido mínimo lo podemos resumir en 5 partes, en 5 secciones. Entonces podemos separar, digamos, lo que vamos a ver a continuación en una sección de generalidades, descripción de la estructura, descripción de los materiales, análisis y diseño estructural y conclusiones y recomendaciones. Este contenido que vamos a ver a continuación es, digamos, un contenido general y que puede ser de que, así como se den los casos en que su proyecto necesite que se le agreguen más ítems o más aspectos a considerar, puede ser también de que el contenido sea demasiado y puede que se reduzca a solo lo necesario para su proyecto en específico. Entonces, por eso colocamos de que este es un
contenido en lo aplicable de manera general, trata de abordar todos los aspectos que deben de considerarse a la hora de la elaboración de una memoria de cálculo estructural. Partiendo dentro del aspecto o la sección de generalidades, tenemos una pequeña introducción en las cuales debe de hablarse sobre los antecedentes. Aquí podemos retomar lo que les mencionaba al inicio, de que si mm, a ustedes los contratan para el diseño de una modificación o de una ampliación de algo existente, es necesario de que ustedes se tomen su trabajo y para establecer cuáles son los antecedentes que su edificación tiene. Se construyó en tal año o la edificación existente de 2 niveles, está construida con materiales de tal tipo, etcétera, etcétera. Entonces, esta parte de la introducción sirve para eso. De igual forma, puede, digamos, si es una construcción nueva, en esta parte de los antecedentes ustedes pueden, digamos, establecer o describir cuál es la condición actual de la topografía en el sitio. Entonces pueden decir de que un ejemplo, que su terreno, digamos, es quebrado, su terreno es plano, etcétera, etcétera. Dentro de esta parte introductoria también está, digamos, la parte de los alcances y limitación de trabajo. Como les mencionaba, el diseño estructural en sí es bastante amplio, entonces cada proyecto en específico debe de acotarse y delimitarse, entonces eso debe estar claro porque, digamos, tiene que establecerse hasta qué punto o cuál es el objetivo de su proyecto o cuál es el objetivo de su memoria de cálculo estructural. También en esta parte introductoria podemos acotar cuáles son las normas consideradas en el diseño. Como les mencionaba, actualmente nuestro marco regulatorio vigente es el RESESCO, o Reglamento para la Seguridad Estructural de las Construcciones, y sus normativas técnicas. Adicionalmente a eso, se utilizan complementarias a estas normas, por ejemplo, para el diseño de elementos de concreto reforzado, el ACI 318, para las estructuras de acero, el ISC. Entonces, es necesario, digamos, nombrar estas normativas. En el caso de las normativas que hacen referencia a, por ejemplo, el diseño sísmico, digamos, sabemos de que nuestra normativa data de los años de la década de los 90 y muchas veces, digamos, surge la necesidad de utilizar una normativa internacional. Es importante acotar de que nuestro marco legal o nuestra demanda mínima es lo que la normativa salvadoreña establece. Entonces, si ustedes consideran el utilizar otras normas, esta parte o este apartado puede servir como para delimitar eso y decir de que, ok, estoy utilizando una norma extranjera. Obviamente, mi recomendación es que se utilicen documentos donde se conozca su referencia, o sea, que sean reconocidos internacionalmente y que a su vez no deje, digamos, por de lado la parte de la demanda que establece el reglamento salvadoreño. Entonces, ese es como nuestro mínimo, el cual, digamos, no podemos por ley, en este caso sería disminuir. Siempre y cuando ustedes, o sea, lo ideal sería, digamos, que ustedes garanticen un mayor grado de confiabilidad para sus estructuras, entonces legalmente no podemos como disminuir ese límite. Adicionalmente, tenemos la parte siempre de las generalidades, el nombre del proyecto, la fecha de elaboración, firma y sello del profesional que la elabora. Eso es muy importante. La firma y sello es lo que establece o garantiza de que le da, digamos, la responsabilidad del profesional que ha elaborado la memoria o dicho diseño. La fecha de elaboración es muy importante, ya que ustedes sabrán que el diseño es un proceso iterativo y probablemente surjan diferentes cambios. Entonces, puede ser que la memoria de cálculo que ustedes están viendo en un momento en específico que pertenezca a una etapa no final, sino que a una etapa intermedia. Entonces es bien importante como establecer la fecha de elaboración de la memoria y esto de igual forma tiene que estar en relación o coherencia con los planos estructurales, ya que, como les menciono, el proceso de diseño es iterativo y van surgiendo cambios a medida este proceso va avanzando.
También en la parte de las generalidades tenemos que definir o describir la ubicación de la edificación. Aquí también puede servir como para poder, digamos, a partir de la edificación, de la ubicación, podemos determinar o describir cuáles son los aspectos que rodean nuestra edificación. Puede ser de que la edificación esté rodeada por una quebrada, que esté rodeada por una vaguada, etcétera, etcétera. Eh, las normas utilizadas, aquí, digamos, también, digamos, sirve también para describir, digamos, las normas que están utilizando en el diseño. Y luego pasamos a la etapa de la descripción de la estructura. Dentro de la etapa descriptiva de la estructura ya estamos hablando del proyecto en específico y podemos describir, digamos, de manera general cuántos pisos va nuestra edificación. Aquí, asumiendo que estamos en el caso de un edificio. Puede ser de que, como vamos a ver en el ejemplo, puede ser que ustedes estén haciendo o elaborando una memoria de cálculo para un muro. Obviamente esto no sería aplicable para ese caso, pero siguiendo el ejemplo, digamos, de manera general para una edificación, podemos describir el número de pisos, el uso proyectado en cada nivel. Recuerden de que muchas de las edificaciones tienen usos mixtos. Puede ser de que ciertos niveles sean para uso comercial, otros niveles sean para uso habitacional. Es importante describirlo porque recuerden de que para el diseño de cada uno de esos niveles, las cargas vivas y también otros tipos de consideraciones son asociadas al uso en específico. Y si en un futuro se quiere cambiar el uso, y por ejemplo, si inicialmente era un uso mixto, comercial, habitacional, y en un futuro quieren cambiar el uso a bodegas, entonces es necesario de que en la memoria de cálculo que respalda ese diseño inicial de la edificación establezca cuáles eran los usos para el cual fue diseñado dichos niveles. Adicionalmente, se puede hablar sobre la altura total de la edificación, la altura de entrepiso, como también el área de cada nivel, a manera de describir de manera general la edificación. Luego podemos describir lo que sería el sistema estructural. Sistemas estructurales, pues tenemos, hay muchos. Podemos tener como ejemplo un sistema de marcos de concreto, marcos de acero arrostrados, concéntricamente, excéntricamente, y pueden haber combinaciones entre ellos, marcos de concreto con muros de concreto, etcétera. Entonces, esta parte sirve para describir, digamos, cuál es el sistema estructural que ustedes están utilizando en su edificación. Luego pasaríamos, digamos, a la sección C, que sería la de descripción de los materiales, donde es importante, punto 7 es sumamente importante, y es la descripción y resultado de los estudios de mecánica de suelos. En la parte décima del reglamento está, digamos, las disposiciones para las disposiciones geotécnicas que hay que considerarse. Entonces, es importante, al igual que se establecen el, para la exploración geotécnica los puntos mínimos de exploración, así como las profundidades mínimas de exploración. Es importante, recuerden de que todas nuestras edificaciones se cimentan sobre un suelo. Entonces, es importante que no olvidemos el suelo. El suelo es sumamente importante en nuestros diseños y muchas veces no se le da, digamos, la importancia necesaria. Entonces, en este apartado, digamos, serviría para describir cuáles fueron esos resultados. Muchas veces, no muchas veces, siempre los estudios de mecánica de suelo establecen conclusiones y recomendaciones. Entonces, es aquí donde el diseñador retoma esa parte de conclusiones y recomendaciones y las adecua a su proyecto en específico. Adicionalmente, en esta etapa sirve para, digamos, describir las especificaciones técnicas de los materiales conforme a las consideraciones de diseño. Por ejemplo, tenemos que se pueden establecer cuál va a ser la resistencia a compresión del concreto que se va a utilizar, valor de fluencia del acero, módulo de elasticidad del concreto, puede ser el tipo de electrodo a utilizar, etcétera, etcétera. Ya luego, habiendo terminado la parte de descripción de los materiales, procederíamos a la etapa de análisis y diseño estructural. Esta, digamos, sería como la parte más medular de la memoria de cálculo, donde podemos ver que en este ítem 9 se tiene la descripción y el valor de tipo de cargas impuesta a la estructura. Cargas vivas, como les mencionaba, están asociadas a los usos, cargas muertas de sismo, cargas de viento, empujes de suelo, empujes hidrostáticos, entre otros. Aquí en este conteo que les pongo aquí abajo, les dejo, digamos, cuál es la nomenclatura que usualmente se utilizan para nombrar a estas cargas y, digamos, adicionalmente a las que teníamos en ese apartado, tenemos cargas de nieve, cargas de lluvia,
Adicionalmente a eso, ese de aquí tenemos también, el H sirve también para denominar presiones laterales del suelo, así como también materiales a granel en construcciones industriales. Estas no son las únicas cargas, existen muchísimas más y de igual forma, al igual que en lo siguiente apartado, que es lo de combinaciones de carga, es decirles de que los reglamentos vigentes que se utilizan en el diseño establecen ciertas combinaciones de carga en específico, pero no quiere decir de que esas son las únicas combinaciones de carga. O sea, puede ser que ustedes tengan un caso bien específico, puede ser el movimiento de un equipo y que y actúen en simultáneo con el efecto del agua, por ejemplo. Entonces, probablemente no puedan encontrar una combinación en específico en las normativas, pero existen consideraciones para la creación de combinaciones de carga específicos para su proyecto. Entonces, esta etapa o esta sección de combinaciones de carga serviría como para establecer cuáles serían o decir, vamos a utilizar las combinaciones de carga de tal normativa o porque nuestro proyecto utiliza o se ve afectado por ciertas cargas en específico, vamos a crear estas combinaciones de carga utilizando los siguientes criterios. Entonces, este apartado serviría para la descripción de todo esto que hemos estado hablando. Luego llegamos a la parte de la descripción del programa computacional utilizado. Si se fijan, esto está bien relacionado o enlazado con lo que vimos que la normativa de diseño por sismo recomienda a la hora de elaborar la memoria de cálculo con respecto al uso de programas computacionales. Entonces, debemos de incluir una descripción general del modelo, cuáles son nuestras hipótesis de modelación. Recuerden que un modelo analítico busca reflejar las condiciones reales de una edificación. Sin embargo, es sumamente complejo poder, digamos, lograr esa exactitud con respecto a un modelo. Entonces, siempre van a surgir ciertas hipótesis de modelación, obviamente basadas en la experiencia del diseñador, basadas en la teoría y obviamente en su proyecto. Entonces, esas hipótesis deben de quedar plasmadas en esta parte de la memoria de cálculo. Y luego pasamos a la configuración de los datos de entrada al software, que es lo que les mencionaba anteriormente. Un ejemplo de la configuración de los datos puede ser la configuración de los materiales a utilizar, configuración de las secciones, configuración del tipo de carga que van a utilizar, combinaciones de carga, etcétera, etcétera. Luego pasamos al ítem 12, donde es necesario colocar los esquemas del modelo computacional, como les mencioné anteriormente, vistas isométricas, secciones, elevaciones y plantas usados para representar la estructura en el análisis. O sea, el modelo les va a indicar a ustedes si cuántas vistas utilizar. Puede ser un modelo sencillo como un muro, el cual no, o sea, con un esquema en elevación bastaría, digamos, como para representar la edificación o la estructura que estamos diseñando. Luego pasamos a una etapa de resultados generales, en las cuales podemos mostrar como reacciones en la base, esquemas de fuerza y esfuerzos, periodos y formas modales de la estructura, entre otros, para luego pasar a una etapa de cálculo y verificación de la deriva entre pisos. Recuerden de que muchas veces los diseños podemos, digamos, dividirlos en dos, o las revisiones que deben de hacerse, una revisión por resistencia y una revisión por deformaciones. Entonces, es necesario las normativas, nuestra normativa de diseño establece un límite de deriva entre pisos, entonces es necesario, digamos, revisarlo. Obviamente, como les mencioné anteriormente, este es un contenido mínimo general el cual está asociado, por ejemplo, a una edificación. Luego tendríamos siempre dentro del apartado de análisis y diseño estructural la etapa de verificación y diseño de los elementos estructurales de la superestructura. Dentro de esto se pueden establecer diferentes criterios que aquí les pongo dos como ejemplo. O sea, esta verificación sabemos de que una edificación puede ser muy grande, entonces no vamos a establecer en una memoria la revisión y diseño de 600 vigas, 600 columnas. Entonces, ahí debe, digamos, de entrar la experiencia del diseñador y poder, digamos, establecer cierto criterio para la presentación, digamos, de esta información. Uno de ellos pudiera decir de que podemos revisar y verificar y diseñar el elemento con la condición más desfavorable por nivel o cambio de sección. Recuerden de que cuando se tienen edificaciones en altura, o sea, no podemos diseñar porque sería anticonómico con la misma sección desde la planta 1 hasta la planta 20, por ejemplo. Entonces, va a haber, digamos, cambios de secciones y
una condición que pudiese servir para presentar esta información sería presentar la revisión y diseño del elemento con la condición más desfavorable por nivel o por cambio de sección, al igual que pudiese ser el elemento en la condición más desfavorable por cada tipo. Digamos, si ustedes tienen 20 tipos de vigas, las cuales a su vez se subdividen en 600 elementos, pudiese ser de que revisaran, digamos, el más desfavorable de cada tipo de viga, por ejemplo. Luego es importante establecer, ya después de haber hecho la verificación, recuerden de que el proceso de diseño es iterativo, entonces puede ser de que dentro de este orden que hemos venido presentando, puede ser de que surja que se regrese a un punto anterior. Obviamente en la memoria ya se pone, digamos, la parte final del diseño. A la parte de la memoria debería haber un documento en el cual vaya reflejando, digamos, los procedimientos realizados que probablemente se establezcan diferentes iteraciones. Al final en la memoria podemos colocar ya la iteración final. Entonces es necesario colocar un cuadro resumen con las secciones de los elementos estructurales utilizados o finales que surgieron de la etapa de verificación y diseño, donde se establece que para las vigas del nivel 1, 2, 3 van a ser de tal tipo, tal sección, etcétera, al igual que las columnas, muros, losas, cimentaciones, estructuras de techo, entre otros. Tratando de contemplar o de lograr ver todo tipo o que sea lo más general posible en el caso de edificaciones que sean de acero. En esta parte se contemplaría el diseño de las conexiones en estructuras de acero, viga columna, viga viga, empalme de columnas y vigas, placas base, etcétera. Importante mencionar, y sé que ustedes lo saben, que para una estructura de acero las conexiones es uno de los, el punto, por decirlo así, crucial, de las cuales debe de tomarse uno como diseñador su tiempo para diseñarla, ya que de eso va a depender mucho el comportamiento de la edificación en general. Habiendo terminado, digamos, esta parte de diseño de la superestructura, pasamos, digamos, a lo que les mencionaba, que a veces no se le da la importancia que lo requiere, que es la parte de la verificación y diseño estructural geotécnico de los elementos de fundación, el cual debe estar relacionado con las condiciones de sitio que su proyecto presenta y los resultados y conclusiones que el estudio de mecánica de suelos les otorga. Y luego pasamos, ya salimos de la sección de análisis y diseño estructural para llegar a la sección de conclusiones y recomendaciones. Es importante que se establezcan las conclusiones del análisis. O sea, como les menciono, el análisis puede ser un análisis para diseñar una edificación nueva, para evaluar una edificación existente o para reforzar una estructura existente. Es necesario, digamos, establecer cuáles fueron esas conclusiones de todo el análisis, así como a su vez establecer recomendaciones como por ejemplo, recuerden de que uno en el diseño hace consideraciones, pero al final el comportamiento real de la edificación va a depender de cómo se construye. Entonces, en esta etapa de recomendaciones se establecerían, digamos, como aquellas cosas que el diseñador cree importante recomendarle al constructor que se tome en consideración para que su diseño sea construido de forma tal a las consideraciones que se realizaron en el diseño. También, digamos, podemos tener un apartado de bibliografía. En el caso se requiera, digamos, cuando se tienen ya condiciones especiales en las cuales se requiere, digamos, muchas veces cuando son cosas demasiado específicas en sí. Recuerden que los documentos de referencia o normativas buscan de englobar la mayoría de escenarios, pero siempre no pueden englobar todos porque hay infinitos números de escenarios. Puede ser necesario que se requiera recurrir a un paper científico para establecer, digamos, cierto patrón de cargas, etcétera. Entonces, esta parte de la bibliografía serviría, además de, digamos, para mencionar o describir cuáles han sido los documentos que se han tenido a la vista para el diseño, este tipo de documentos especiales que son necesarios muchas veces para el diseño. Y por último, la etapa de anexo pudiese servir, por ejemplo, para cuando se utilizan programas de cálculo estructural, software, puede servir como para colocar, digamos, la salida o el reporte que el software arroja. Habiendo terminado esa parte, digamos, como general del contenido mínimo, vamos a pasar a algunas consideraciones especiales que se deben de tomar en cuenta para revisión estructural de edificaciones existentes. Y aquí nos vamos a amparar, digamos, en lo que establece el artículo 61 del Reglamento para la Seguridad Estructural de las Construcciones, el cual esta vez establece que un proyecto de refuerzo estructural debe de cumplir como mínimo lo siguiente. Entonces, aquí la recomendación sería adicional de los puntos
del contenido mínimo que vimos en las láminas anteriores, deben de evaluarse los siguientes aspectos, los cuales a su vez pueden crear otro ítem o otra sección adicional de lo que ya vimos. Entonces, dentro de lo que establece el RECESCO en su artículo 61 para la evaluación de estructuras existentes, se debe cumplir con los requisitos de seguridad para obras nuevas establecidos en el reglamento y sus normativas técnicas. Debe de basarse en los planos estructurales del proyecto original y una investigación detallada de todos los elementos estructurales. Muchas veces para estos proyectos de reforzamiento, una tarea fundamental es tratar de obtener los planos del proyecto original. Muchas veces no se puede obtener porque es una edificación que se construyó hace mucho tiempo y pues los planos probablemente se han perdido. Entonces es necesario recurrir a otros procesos que permitan establecer o crear estos nuevos planos. Obviamente se tienen que tomar muchas consideraciones al respecto, pero digamos este sería como un nuevo apartado que debería de considerarse a la hora de revisar una edificación existente. De igual forma, se deben detectar, ubicar y evaluar cualquier daño ocurrido en la estructura, para lo cual deberá retirarse los recubrimientos y acabados que puedan ocultarlos. Muchas veces, por temas estéticos, se recurre a recubrir las columnas, los muros. Entonces, al momento al momento de una evaluación estructural de una edificación existente, deben de retirarse estos tipos de recubrimientos o acabados para verificar cuál es el estado real de los elementos sismo resistentes. También debe realizarse un estudio geotécnico. Obviamente ese estudio geotécnico va a tener ciertas consideraciones especiales para la evaluación de la estructura existente. Deben de hacerse pozos a cielos abiertos para poder determinar cuál es el estado actual de la cimentación, al igual de verificar si se realizó algún proceso de tratamiento bajo la fundación, etcétera, etcétera, como a su vez también determinar cuáles son las propiedades del suelo aledaño a la edificación. Pasando siempre dentro de las recomendaciones, el RECESCO recomienda investigar el estado de las tuberías de agua potable, aguas negras y pluviales. Esto es importante. Recuerden que si hay alguna fuga, muchas veces las tuberías han quedado inmersas en la estructura. Entonces, es de buscar, digamos, la manera de determinar si hay alguna fuga, porque el agua puede ser o puede afectar en negativo a los elementos estructurales. También debe determinarse la resistencia de los materiales estructurales. Para esto existen métodos destructivos y no destructivos que van a establecer, digamos, si se tiene la información o las especificaciones técnicas originales de la edificación, puede servir como para comprobar de que sí lo construido corresponde a lo que establecían las especificaciones técnicas, y al mismo tiempo puede servir como para determinar si por efectos de corrosión o por efectos de que ha estado afectado o ha habido una degradación por los movimientos sísmicos que ha sufrido la estructura, pues eso también serviría para determinar la resistencia, serviría para verificar ese estado. También se deben realizar mediciones para detectar desplomes y desniveles, y realizar los análisis correspondientes para determinar las causas probables de los daños que presenta la estructura. Con toda esta información que vendríamos recabando acerca de la edificación, se deben de hacer los análisis correspondientes y tomando en consideración si es que la estructura presenta daños o no, para determinar cuáles fueron las causas probables de los daños que presenta la edificación, y a partir de eso efectuar los análisis necesarios a fin de que la estructuración original y la de refuerzo resistan en conjunto las cargas especificadas en este reglamento y sus normativas técnicas. El objetivo de una rehabilitación es poder, digamos, garantizar o ampliar, digamos, la vida útil de una edificación y garantizar, digamos, la seguridad estructural en sí de la edificación como la de sus ocupantes. Y al final, pues, se deberá elaborar planos estructurales respectivos que incluyan los detalles necesarios para la correcta ejecución del proyecto de refuerzo estructural, y detallar y ubicar los apuntalamientos y refuerzos provisionales necesarios durante la etapa de ejecución del proyecto de refuerzo. Muchas veces, digamos, se analiza y se tiene, digamos, ya la propuesta de reforzamiento, pero deben de tomarse algunas consideraciones temporales para el proceso constructivo. Entonces, en la memoria de cálculo se deberían de establecer, por ejemplo, si se tiene un claro de viga demasiado largo, un claro de lausa demasiado largo, y de que el análisis arrojó de que se deba reforzar colocando, digamos, una viga intermedia
que divida el claro y haga que el claro sea más pequeño, pero para el proceso constructivo el diseñador establece de que se deben de colocar ciertos apuntalamientos para garantizar que el proceso se realice de la mejor forma y de igual manera de garantizar la seguridad de los trabajadores a la hora de la realización de estas obras. Habiendo terminado la parte, digamos, de las consideraciones especiales, pasaríamos a dos ejemplos de contenido mínimo de memoria de cálculo estructural. Dentro de los ejemplos, el primer caso, veríamos un caso muy recurrente, que es el de ampliación de segundos niveles con material liviano para viviendas. Muchas veces se ha construido la vivienda y pues por temas de que la familia ha crecido, etcétera, se busca ampliarse y construirse, digamos, un segundo nivel en áreas de jardines o áreas de cochera. Entonces se utilizan, digamos, materiales livianos, en este caso perfilería metálica con recubrimiento de lámina de fibrocemento. Entonces, este sería como el caso que estaríamos viendo. La parte de las generalidades, vamos por tema, digamos, de tiempo, vamos a ver cuáles serían como los puntos importantes que deberían de tomarse en la elaboración de las memorias. En la parte de las generalidades, pues como les mencioné, o sea, es un tema de ubicación, de la edificación, el uso, etcétera. Entonces, en este caso, digamos, no vamos a ver nada en este aspecto, nos vamos a centrar, digamos, en otros puntos medulares, como por ejemplo en la descripción de la estructura. Es necesario, digamos, en la descripción de la estructura establecer si es una estructura independiente o si es una estructura ligada a la edificación existente. Entonces, muchas veces debe de tomarse en consideración esta condición, ya que eso dependerá o afectará el comportamiento de la ampliación, como a su vez el comportamiento de la edificación existente. Por ejemplo, si es una estructura independiente, esta puede diseñarse de manera aislada, como por ejemplo, digamos, esto que presento, esta figura que está aquí a la izquierda es lo que, digamos, la estructura que vamos a estar viendo, pero en este caso está aislada, pero si esta estuviera ligada a la estructura existente, sería necesario de que en la memoria de cálculo se haga la revisión de los elementos estructurales que están en contacto o afectados por la nueva ampliación, de manera de garantizar la estabilidad y seguridad estructural, tanto de la edificación existente como de la ampliación. Dentro de la, Siguiendo con nuestro ejemplo, dentro de la descripción de la estructura, podemos tener, digamos, de qué se trata el proyecto, que en este caso es una ampliación en el segundo nivel de una vivienda en la zona de cochera. La cimentación es superficial a base de zapatas y tensores. Como el ejemplo está asociado, digamos, a una vivienda, asumiendo de que tenemos colindantes en ambos costados, ustedes se pueden fijar de que las cimentaciones son de lindero. Y de igual forma, eso es sumamente importante de que ustedes deben de considerar también como diseñadores, de que tienen que verificar, digamos, en campo cuál es la condición de su proyecto. O sea, si ustedes, digamos, no fueron o no se eh, informaron bien de cómo es la condición en sitio del proyecto, puede ser de que ustedes a la hora del diseño propongan una zapata que no sea de lindero y eso, digamos, les cambie su diseño. Entonces es importante que se tomen en consideraciones estos aspectos. En este caso, como les menciono y les reitero, se han considerado, digamos, zapatas de lindero para, digamos, garantizar construir dentro de los límites de propiedad. Luego se define, digamos, de qué va a estar conformada la estructura y dentro de ellos tenemos estructura conformada por perfiles metálicos tubulares de sección hueca. Se utilizará un entrepiso de lámina de fibrocemento y las paredes del segundo nivel serán de mampostería de bloque de concreto con refuerzo integral. El sistema de techo será flexible, compuesto por estructura metálica y lámina de fibrocemento. Dentro de la etapa de la descripción de los materiales, se puede resumir, utilizar, digamos, una tablita en la cual podemos, por ejemplo, como les mencionaba cuando estábamos viendo el contenido mínimo, resistencia a la compresión del concreto. Para estos casos, digamos, este caso sería para el pedestal y para la zapata, podemos utilizar un concreto, obviamente esto lo debe determinar el diseño, pero en este caso podemos, digamos, utilizar un concreto 210, un acero de refuerzo de 4.200 kilos por centímetros cuadrados. El esfuerzo de influencia de los perfiles tubulares es necesario colocar, digamos, el tipo de material que estamos utilizando y obviamente importante, las unidades debe de ser coherente con lo que se ha tomado en consideración en el análisis, la resistencia a la compresión de la mampostería, resistencia del grout y también importante mencionar cuál es la presión admisible del suelo, que el estudio de mecánica
Mecánica de Suelos estableció. Por eso aquí les pongo, digamos, como una nota que es importante tomarse en consideración las conclusiones y recomendaciones establecidas por el Laboratorio de Suelos. Ya luego pasaríamos a la etapa de análisis y diseño estructural y, digamos, es importante que se realice, digamos, un análisis de cargas. En este caso, se han tomado, digamos, algunas cargas recurrentes para este tipo de proyectos, como por ejemplo el ladrillado de pisos, divisiones interiores, instalaciones hidráulicas, cielos falsos, el peso propio de la lámina de fibrocemento, haciendo, digamos, en este caso un total de una de carga muerta de 125 kilos por metro cuadrado. También importante, digamos, este sería una carga lineal. Se puede establecer como una carga lineal sobre los elementos vigas, a los cuales están apoyadas las paredes. Tenemos que el peso de paredes de mampostería de bloque de 15 centímetros con celdas llenas a cada 60 centímetros es de 210 kilos por metro cuadrado. Al igual, muy importante también la determinación de las cargas vivas. En este caso, se han tomado las establecidas en el recesco y se tiene que la carga de vivo sismo máximo para viviendas es de 170 y para la carga de viva de sismo instantánea es de 120. Luego tenemos la parte, digamos, de la determinación de las variables que definen el diseño por sismo y se tiene que por su ubicación, digamos, esta edificación se ubica en una zona 1, lo cual le establece un valor de aceleración de 0.4. El tipo de suelo, estos valores o la clasificación se establece a partir de lo que el estudio de mecánica de suelos establece y lo clasifica, digamos, en este caso como un suelo tipo S3, los cuales establecen estos dos parámetros asociados a la clasificación del suelo, así como también la categoría de ocupación. En este caso, por ser una ampliación, se podría catalogar como una ocupación normal y tendría un valor de importancia de 1.0. A su vez, el sistema estructural se puede, digamos, definir como marcos de acero con detallado ordinario y los cuales a su vez establecen los siguientes variables, los cuales sirven para determinar el coeficiente sísmico, los cuales servirán para el análisis sísmico correspondiente. Pasando, digamos, ya a la parte, digamos, ya de la definición del modelo computacional, aquí tenemos, digamos, una vista tridimensional y una vista en planta del modelo analítico que servirá para el diseño de este proyecto en específico. Entonces, como les mencionaba, aquí, digamos, pueden utilizarse o puede complementarse, digamos, estas imágenes, puede ser una elevación del eje A, una elevación del eje 3, como para complementar ese contenido, digamos, que veíamos anteriormente de cuando se utilizan programas computacionales. Ya luego, digamos, habiendo definido toda la configuración de los datos de entrada del software, la configuración de los tipos de cargas a utilizar, pasamos, digamos, ya a la etapa del análisis y pues se establecen, digamos, los resultados generales. Aquí tenemos a la izquierda, tenemos el diagrama de momentos para una combinación de carga en específico, al igual que el diagrama de corte para una combinación de carga en específico. Obviamente aquí estamos resumiendo lo que realmente sería la memoria. Aquí deberían de colocarse, por ejemplo, puede tomarse como criterio colocar, digamos, cuáles son los diagramas para la combinación de carga más desfavorable. Todos estos diagramas van a ser utilizados para la revisión y diseño de los elementos estructurales, los cuales en este caso ustedes sabrán de que muchos de los software de análisis estructural sirven para o tienen la herramienta para hacer una revisión de los elementos. En este caso, a manera de ejemplo, se establece para las cargas determinadas y especificadas en láminas anteriores, se establece cuál es el factor de utilización de los elementos estructurales, o sea, sería como una revisión, proponemos unas secciones y a partir de eso y de las cargas establecidas, obtenemos cuál es el factor de utilización de nuestros elementos y como pueden ver, digamos, todos los elementos en este caso estarían cumpliendo. Importante para estos casos de que se utilizan materiales livianos y láminas de fibrocemento, que si ustedes se fijan, y voy a regresar en esto, esta disposición, digamos, de refuerzo secundario, es importante que se tome en base a lo que el proveedor de la lámina de fibrocemento establezca, ya que el proveedor es el que conoce bien el material, digamos, en este caso del entrepiso, entonces es importante que se considere o que sea un análisis con respecto a la sobrecarga que va a tener esa losa y que a su vez sirva para hacer el análisis y revisión de los elementos. Digamos,
digamos, en este caso ya habríamos realizado el diseño de los elementos metálicos, que serían el refuerzo secundario, pero a su vez debe de tomarse, digamos, del manual o especificaciones técnicas del proveedor, debe de tomarse, digamos, cuál es la sobrecarga la sobrecarga permisible para, digamos, tanto el espesor de la lámina, en este caso se había utilizado o se ha considerado un espesor de 25 milímetros y la separación, digamos, para una separación, por ejemplo, de 60 centímetros, que es lo que está contemplado en este modelo, tenemos de que tenemos una sobrecarga permisible de 606 kilos por metros cuadrados. Entonces, esta sobrecarga es la que se debe de comparar con la suma, digamos, de las cargas muertas y las cargas vivas que ya establecimos anteriormente. Entonces, adicionalmente, de los materiales o de los elementos estructurales primarios y secundarios, también es necesario hacer esa verificación, ese pequeño análisis sobre cómo se comportaría, digamos, el entrepiso de lámina de fibrocemento en este caso. Habiendo, digamos, terminado ese pequeño ejemplo acerca de una ampliación, ahora pasaríamos al segundo ejemplo, el cual sería un muro de contención y de igual forma tenemos la parte de las generalidades, pues como les mencioné en el caso anterior, pues dependerá de cada uno de los proyectos y pues no es, digamos, de relevancia que, digamos, les diga cuáles son los puntos importantes de esa parte, porque es bien, la verdad que es bien general, y pasaríamos como los puntos medulares. Dentro de ellos tenemos la descripción de la estructura, y, digamos, en este caso se requiere una estructura de contención para un corte de tierra de 6 metros de alto. Se propone como solución un muro emboladizo de concreto armado, y la cimentación del muro será del tipo superficial a base de una zapata corrida. Y aquí les muestro, digamos, el esquema del ejemplo y ya luego, pues al igual que para el caso anterior, también tendríamos como una parte de la descripción de los materiales. Si ustedes se fijan, para cada proyecto en específico va cambiando en sí, digamos, cada una de las formas, pero si ustedes se ponen a pensar realmente la primera vez que elaboren una memoria de cálculo siguiendo este contenido, la segunda y tercera vez simplemente va a ser de adecuar ese formato que ya ustedes establecieron y de ir cambiando y arreglando cada una de las memorias para cada proyecto en específico. Entonces, ustedes se fijan, yo utilicé la misma tabla para describir los materiales y simplemente voy adecuando lo que le corresponda a cada proyecto. En este caso, la resistencia del concreto es la misma, el esfuerzo de fluencia del acero al refuerzo es el mismo, sin embargo, es necesario porque para la determinación de las cargas de empujes de suelo es necesario conocer, digamos, el ángulo de fricción del suelo, la cohesión del suelo, el peso volumétrico del suelo, que estos muchas veces, bueno, no muchas veces, sino que siempre van a estar, digamos, establecidos en el estudio de mecánica de suelos. Entonces, por eso es importante de que siempre se tome en consideración, ya que, imagínense, en este caso ya es una estructura de contención, el suelo es, digamos, una parte muy importante que debe tomarse en cuenta, al igual que la edificación anterior, la estructura está apoyada en el subsuelo, lo cual es importante también hacer las consideraciones al respecto. Luego pasamos, digamos, a la etapa de análisis y diseño estructural y aquí en este esquema les muestro, por ejemplo, para el caso en específico, el ejemplo que tenemos, cuáles serían como las cargas a las que nuestro muro estaría, digamos, afectado. El muro podría estar afectado por una sobrecarga en la corona, puede ser de que en esta parte de aquí pase una calle, entonces esa calle le va a establecer cierta carga uniforme en la parte de la corona del muro, en la parte aquí donde se muestra con el puntero, tenemos un empuje pasivo del suelo. Luego tenemos este patrón de cargas que está aquí, es el generado por esta carga. Y también se tiene, digamos, en este lado del muro se va a generar un empuje activo y también un empuje sísmico. También del empuje pasivo también puede haber un empuje pasivo sísmico, pero en este caso, digamos, por temas conservadores no se ha considerado. Ya luego es importantísimo en los muros, en esta etapa de análisis y diseño estructural. Además, se recuerda en el caso de la ampliación, solo digamos, me salté, digamos, ese punto, pero sí, después de la verificación de la superestructura, es necesario, digamos, hacer el diseño de la cimentación. Los casos de muros, de contención y en este ejemplo en específico, además de la revisión de la capacidad de carga de la cimentación del muro, es necesario realizar otras verificaciones geotécnicas, como por ejemplo, tenemos que revisar el volcamiento, el deslizamiento a lo largo de la base y la falla también por capacidad de carga de la base. Aquí tenemos unas figuras ilustrativas acerca de cada una de estas verificaciones. Esta, digamos, es la de volteo, la de deslizamiento y esta es la de la falla por capacidad de carga de la base. Adicionalmente, existe otra que dependerá de las condiciones de su proyecto y, por ejemplo, si este muro forma parte de un talud
más grande, es necesario, digamos, adicionalmente de verificar la estabilidad local del muro, es necesario verificar la estabilidad global de todo el conjunto muro-talud. Entonces, esa sería, digamos, como otra verificación que si el proyecto lo requiere, habría que realizarla y dejarla plasmada en la memoria de cálculo. Para esa revisión tenemos de que la normativa técnica de diseño de cimentaciones y estabilidad de taludes y a su vez el capítulo 10 de la normativa geotécnica del reglamento son los siguientes. Para la condición, digamos, estática, para volteo sería de 1.5, para deslizamiento también sería un factor de seguridad de 1.5 el que habría que revisar, y para la condición en que se involucra el sismo, los factores de seguridad son 1.2 para ambos. Para el tercer caso, el de la capacidad de carga de la base, es usual que se utilice 3, el factor de seguridad, si estamos utilizando tensiones admisibles en nuestro diseño. Habiendo definido todas estas cargas y habiendo revisado esta verificación geotécnica, procederíamos a lo que sería al análisis y diseño estructural de la pantalla y de la cimentación. Todas las cargas y el esquema de cargas que les mostré anteriormente serviría para la determinación de estos diagramas. Si ustedes se fijan en esta figura, por ejemplo, este esquema que se ve aquí como cuadriculado sería la demanda, y el otro que se ve, digamos, no cuadriculado o no achurado, sería como la capacidad que el refuerzo que estamos proponiendo le ofrece. Entonces podemos ver de la imagen de que el refuerzo es mayor que la demanda, por lo tanto nuestro diseño sería adecuado. Al igual forma se hace la verificación por corte y verificamos de que nuestro muro tiene una resistencia mayor a la demanda que las cargas le imponen. Y ya luego, después de eso, procederíamos, digamos, a la parte del diseño de cimentaciones, que tiene sus consideraciones, revisión a flexión, revisión a cortante, para luego concluir a la etapa, digamos, del detallamiento de nuestro muro y la etapa de conclusiones y recomendaciones, y con eso, digamos, concluiríamos con la memoria de cálculo de este caso de un muro de contención.